Amigos y amigas del Arriero, estamos una vez más acá en La Mula para conversar con un buen amigo de la casa que es José Carlos Agüero, que en los últimos días y semanas ha estado en el ojo de la tormenta por el tema del lugar de la memoria. Sin embargo, no vamos a hablar solo sobre el lugar de la memoria, sino en general vamos a tener una conversación con José Carlos sobre su trabajo. Él es historiador, pero además ha publicado varios libros, dos de ellos los tengo acá, uno muy conocido, que es el libro Los Rendidos, sobre el don de perdonar, iba a decir el arte, pero es el don, que es muy distinto, sobre el don de perdonar, que publicó el Instituto de Estudios Peruanos, ha tenido varias ediciones, ha sido un éxito de librería y que generó reacciones muy favorables cuando se publicó y se hablaba de la reconciliación, de la posibilidad de dialogar sobre la violencia y la experiencia que José Carlos tuvo como hijo de dos miembros de Sendero Luminoso. Este es Los Rendidos. Pero además José Carlos publicó el año pasado otro libro que no es muy conocido y que a mí me parece un libro extraordinario, que se llama Persona, publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde él va más allá de Los Rendidos y tiene reflexiones muy profundas, no solamente sobre el periodo de la violencia, sino sobre lo que significa ese periodo para nosotros y sobre la destrucción y esta suerte de necrópolis en la que vivimos. José Carlos, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? José Carlos, en los últimos días has estado, como dije hace un momento, en el ojo de la tormenta, has vuelto a aparecer en los medios después de una época en que no te habíamos visto mucho, por el debate que hay sobre el lugar de la memoria. Y tú eres una de las personas que creo que más ha hecho por sacarnos de lo que yo llamaría el enclave en el que anda ubicada la memoria en el Perú, o en esta suerte de cárcel en la que se ubica esta discusión, ¿no?, de la verdad verdadera, como decía alguien en una reunión que estuvimos hace poco. ¿Por qué es tan difícil abordar lo que nos pasó? ¿O por qué no somos capaces, lo planteo de otra manera, de enfrentar lo que nos pasó? Creo que porque el tema de la memoria es un componente más de una discusión mayor. Entonces, porque parecería un poco exagerado decir, ¿por qué el Perú no puede resolver esos temas pendientes, difíciles de elaborar, del pasado? Que es una mirada un poco provinciana, porque en otras partes también han pasado cosas peores o iguales. Exactamente. Y los procesos siempre son difíciles. O sea, nunca que yo conozca, y conozco más o menos, los procesos han sido como que chévere, nos pusimos de acuerdo sobre qué es lo que tiene que decir sobre el pasado, curamos nuestras heridas y pasamos a otra etapa de nuestra historia. Algo así como que si la historia puede dividirse como escolarmente en periodos sucesivos, ¿no?, que nos llevan hacia el presente de paz o lo que sea. Nunca pasa. El Perú no es una excepción, eso en primer lugar. ¿Por qué no es una excepción? Porque lo que hay intermedio a resolver es demasiado. Simplemente es demasiado. Y entonces el problema es lo que nos pasó entre los años 80 y 2000, 80 y 95, bueno, cada quien puede hacer su propia cronología, algunos dicen que sigue pasando, o tiene que ver también con más atrás. Con más atrás y con adelante. ¿Qué cosa hay atrás que lo hemos resuelto, José Carlos, en nuestra historia? Hay demasiadas cosas, tú sabes también. Sí, que, claro. que hay demasiadas. Sí, ¿qué puedo intuir yo? Sí. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que, por lo menos en el Perú, pero no solo en el Perú, hay una historia muy larga de construcción de modernidades, ¿no?, que a la larga han acabado siendo construcción de barbaridades. Entonces, la modernidad está construida sobre la crueldad. ¿Ejemplos? La idea de progreso. Digamos, no se puede entender la modernidad sin la idea de progreso. La idea de progreso implica una visión de la historia monocultural y agresiva, que se le impone al otro en bien del otro, en cualquiera de sus versiones, de derecha o de izquierda. Yo creo que esa matriz de interpretación, no solo de interpretación, sino de práctica de la vida política, económica y social, es lo que nos ha construido a las sociedades occidentales, si quieres, a todas, de alguna manera.
incluidas las postcoloniales, todas. Ahora que has dicho izquierda, Sendero es un proyecto modernizador de la sociedad peruana. En ese sentido es plenamente moderno, pues. Claro. Totalitario, pero el totalitarismo es modernizador. Sí, claro, como la Unión Soviética, como los marxismos, como todas las izquierdas en sus diversas variantes, no solamente las marxistas, pero también como los proyectos liberales y los proyectos más conservadores, inclusive los fascismos. O sea, son modernos, de alguna manera. Ya, eso... Ahora nos van a acusar por lo que vamos a decir. Sí, creo que pero creo que tiene sentido, o sea, no es un capricho lo que estamos diciendo. Ya, todo eso es a raíz de ese largo flujo histórico de procesos, no es algo que cambia de la noche a la mañana. El Perú, acuérdate la hipótesis de Carlos Iván para explicar el concepto, el proceso de la violencia. Habrá que revisarla y todo, pero es un corte brusco a los procesos de modernización. Resumen, ¿no? Claro. Resumen, es eso. Ante el corte, embalse, violencia. Digamos, es una exageración, pero es eso. Ya, si quieres, eso explica la densidad, ¿no? La densidad del fracaso a la hora de resolver tamaño encargo. Entonces no se trata solo de un conflicto, ¿no? Se trata de un fracaso paradigmático. Y el Perú no es una excepción, es mundial. Ya, cada quien tiene, digamos, su propia historia local de la infamia, ¿no? Y cada quien tiene que hacerse cargo de eso, pero es muy grande. Claro, digamos que, por ejemplo, España, para tomar un ejemplo, resolvió, la fórmula le duró 30 años, ¿no? O 20, no sé, más o menos 20, la transición post-franquista, digamos. Y echa agua por todos lados, ¿no es cierto? Echa agua por todos lados, porque no se puede, ¿no? Porque lo que no hicieron fue, digamos, no sé si se puede hacer, cambiar la matriz, ¿no? Sino, digamos, poner por un momento de lado, ¿no?, las cunetas, las fosas y los muertos, la guerra civil, la historia, la memoria, y decir, vamos a seguir pensando que somos parte de la Ilustración, es más, ahora vamos a formar parte de Europa, ahora sí, vamos a hacer democracia y este pacto de silencio nos permitirá crecer y desarrollarnos y iremos hacia el progreso. Ahora, es un proyecto modernizador como otros. En ese sentido... Que tiene costo, ¿no? Nada más ilustrado y moderno pues que un museo, ¿no? Donde se clasifican y se ordenan las cosas, o sea... ¿Fue buena la opción? ¿Fue correcta la opción? ¿Por ahí había que empezar? ¿Vale la pena plantearse eso o había otra forma de hacerlo? Pensando ahí en la discusión de este momento. Pensemos un poco cómo fue nuestro proceso, digamos, para engarzarlo en lo que tuvimos, ¿no? Lo que tuvimos fue un conflicto brutal, luego un proceso de autoritarismo que duró bastante, que degradó todas las relaciones, debilitó todas las instituciones y nos llevó a todos al cinismo compartido, digamos. Eso. Claro, y refundó esta sociedad en otros términos. Sí. No serán los que nos gusten, pero... Pero ahí está, ¿no es cierto? Las reglas de juego cambiaron un poco. Hubo un pequeño momento en que casi, digamos, que es una de las maneras en que se ha venido jugando, si quieres, la construcción de la ciudadanía, ¿no? Aprovechando oportunidades dentro de un contexto de debilidad mayor. Hubo la mesa de diálogo de la verdad, tú conoces bien en esta historia, y se sacó el tema de la Comisión de la Verdad. Yo sé que hay una historia más bonita de contar, de que fue producto de la lucha de nosotros, del movimiento de derechos humanos, de las organizaciones de familiares, y que casi como que fue... la consecuencia lógica de un proceso de acumulación, digamos, como se diría en otra época. Sí, tal cual. Como en Chile, ¿no? Como en Chile, que en efecto sí ocurrió eso. Que el pedido de memoria era parte de la agenda de no democracia y derechos humanos. Estaba implicada. Acá no era así. Los grupos éramos minoritarios, las agencias eran muy menores, aunque simbólicamente fueran muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, Banfacet, la Evangélica o la Coordinadora de Derechos Humanos eran relevantes, si quieres, en términos afectivos y en términos de su relevancia internacional, pero no en cuanto a su influencia en la distribución de los poderes en el país, ¿no? Claro, ni en cómo manejar una agenda, ¿no? Entonces, la Comisión de la Verdad surgió, si quieres, en medio de esta debilidad. Una concesión es mucho decir, pero digamos, aprovechando un vacío. Claro, en medio de una negociación y el desplome del proyecto fujimorista, porque cayó por desplome, o sea, cayó por el Vladivideo, en fin, eso fue lo que pasó. Eso explica el origen de la Comisión de la Verdad
que haya podido existir, y eso es bueno, pero también da cuenta de por qué la debilidad de su proceso y de sus consecuencias, digamos, ¿no? Porque al no estar amparada en lo que antes se llamaba un proceso o una base social, era una comisión sola, digamos, ¿no? Acompañada de aliados convencidos, ¿no? Pero el resto de la sociedad se movía dentro de otra lógica donde no importaba tanto. Igual cumplió sus objetivos y creo que, la verdad, viendo en retrospectiva, es lo más importante que nos ha pasado en un siglo en la historia del país. Es un acontecimiento ético. ¿Tanto así? Para mí sí, es mi opinión, ¿ya? Pero casi clandestino, o sea, poco conocido. Claro, pero se entiende por esto, creo. Ya cuando se estaba trabajando, ya se estaba destruyendo o socavando lo que podía llegar a decir. Y cuando lo dijo, ya llegó debilitada. Y hemos tenido, ¿cuántos años? Más de 15, ¿no? Más de 15 años de ir desarticulando, ir desestructurando y deslegitimando cada cosa que supuestamente haya dicho la Comisión de la Verdad, pero que igual tampoco es que se haya discutido a fondo lo que haya dicho. Las consecuencias de lo que la Comisión hizo han sido escasas. Una, digamos, la más estructural, tiene que ver con las políticas públicas de reparación, que igual son negativas. Si la ves en un sentido bien más allá del cumplimiento de ejecución de gastos, es una manera en que has burocratizado un montón de derechos que pudieron ser una agenda social. Porque porque aparecen como un trámite, ¿no? O sea, son un trámite. Son funcionarios que entregan cheques o que entregan pisigranjas o que entregan ganado, no sé, o que entregan una obra. Eso es, o sea, el Estado es como que no... mi impresión siempre ha sido que todo este proceso, si bien hay políticas públicas, como tú dices, hay un lugar de la memoria que es estatal, ¿no? Hay casi todas son decisiones estatales sobre las que se discute. Sin embargo, ni el Estado parece haberlas asumido así, ni tampoco la sociedad las ve como que el Estado las está haciendo. Es como que fuera un grupo de gente ahí un poco enloquecida que va por el mundo haciendo cosas, pero que no es parte de ese Estado. Porque no tienen carga simbólica, no significan nada. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, aparte de esa debilidad que tú señalabas. Mira, si las conviertes finalmente, creo yo, ¿no? Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, generar el registro único de víctimas, generar reparaciones, indemnizaciones económicas, becas en educación o reparaciones colectivas a comunidades, ¿no? Todo lo que tenemos hoy, digamos. Pero no significan nada para nadie, ni para la política, ni para los actores, ni para la sociedad. Acaban convirtiéndose finalmente en una prestación. Las transformas en su significado y se convierte en un servicio público más, como el agua. Bueno, es un trámite, ¿no? Hay que cumplir, ¿no? Es parte de la tarea que un burócrata tiene que hacer de 9 a 5. Lo puedes ejecutar. ¿Y cuál es la medida de tu éxito ahí? La gestión. ¿Pero qué significa en términos simbólicos eso? ¿Qué vinculación hace el ciudadano, tú o yo, o quien sea, de eso con lo que pasó con la Comisión de la Verdad, la violencia y ninguna? Y en ese sentido, perdón, ¿qué rol juega el lugar de la memoria, entonces? O sea, Eso era para decirte que el lugar de la memoria no es ajeno a este proceso. No, surge casi igual. O sea, no es que fuerzas estuvieron detrás para impulsar los procesos de memorialización, ¿no? Cómo estuvo fuerte la sociedad civil, cómo estuvieron fuertes las víctimas, qué empuje de los demócratas, ¿no? Para que no solamente se quedara en las páginas de la Comisión de la Verdad y en los procesos burocráticos de reparación, ¿no? Sino que además reflexionemos sobre lo que ha ocurrido a partir de un encuentro tenso con el pasado, que son eso es proceso de memorialización. Ya. Eso no pasó así. O sea, ¿en dónde pasó así? Fue una donación. O sea, es como cayó del aire. ¿De acuerdo? Cayó del aire. Alemania vino y nos puso un regalo. Y hubo un ministro que no lo quería aceptar. Y un presidente que no lo quiso aceptar. Y un montón de cosas que tuvieron que pasar luego. Una serie de eventos desafortunados. Como título de una película, por lo menos para un lado de la... hasta divertidos, ¿no es cierto? O sea, es tragicómico todo cómo se fue forjando... Como una carambola, digamos. Exacto, no es mío, no es tuyo, no es tuyo. La cosa es que no sea de nadie, pero que esté allí flotando, ¿no? Flotando. Y mientras no moleste,
está bien. Pero igual, como con la Comisión de la Verdad, siempre de la necesidad de esa virtud. Y creo que se aprovechó otra vez ese vacío, esa falta de apoyo, en realidad surge de la nada, ¿no? Y por años vegetó. Tanto es así que el edificio, frente al mar, se construyó antes de que alguien tuviera un concepto claro de qué es lo que iba a haber ahí. Eso se hizo rápidamente, bueno, rápidamente no, en 1 año y medio, al final del periodo de la comisión de alto nivel formada por García Sayán, ya con Humala. Igual, no es que le importara mucho a mucha gente, ¿no? Siempre son minorías que empujaron el proceso aprovechando un vacío, aprovechando que en ese momento por lo menos Humala no estaba en contra, o sea, que era el que tenía el poder. A pesar de que él tenía acusaciones por violaciones de los derechos humanos. Para que veas cómo es así como utilizando las grietas. Y García puso la primera piedra, otro acusado de graves crímenes. Humala lo inauguró, pudo inaugurarlo, y digamos, aprovechando esos márgenes, se inauguró el lugar de la. Nace entonces en torno de una debilidad. Claro, eso no ha pasado en otros lugares así, ¿no es cierto? Ahora que lo estamos diciendo, que 2, vamos a decir, acusados de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hayan sido el que pone la primera piedra y el que inaugura el lugar. O sea, no... Y podría ser simbólicamente fuerte, ¿no? Sí, claro, es bien potente. Es potente. ¿Por qué no lo es? Porque en el fondo son conscientes, creo yo, ¿no? De que no importa. Da lo mismo. Exacto. De que da lo mismo. O sea, simbólicamente no va a calar en nadie. ¿Y por qué entonces, de pronto, el ataque? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no es, digamos, el general de la alegría, número 2, que es el general Donaire, que de pronto se inspira una mañana y va y hace todo este numerito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque como tú me preguntaste hace un ratito qué tiene que ver con el pasado y intentamos darle una vueltita, sí, en realidad tiene que ver con el futuro el tema, ¿no? O sea, no creo que a los sectores duros, algunos sectores, me imagino, duros del fujimorismo y otros sectores duros de los militares les importe el pasado. O sea, les importa el presente y les importa el futuro, y en ese sentido cualquier grupo necesita legitimarse para tener lo que decíamos antes, solo que se ha perdido un poco este lenguaje, ¿no? Tienes que tener una visión de la historia, una economía política y un proyecto de país, ¿no? Eso es lo que ya no se utiliza, lamentablemente ese lenguaje ha caído en desuso. A pesar de que todo el mundo ha celebrado los 200 años de Marx, ¿no? Sí, ¿no? Pero está. Bueno, ¿qué necesita, creo yo, cierto sector para pervivir y consolidar su hegemonía, que es lo que desea? Necesita varias cosas, ¿no? Seguramente. Necesita ganar elecciones, necesita ganar aliados, necesita tener impunidad, necesita poder en la actualidad, pero también necesita legitimar su imagen, o sea, la imaginación de la gente respecto de ellos. Y para eso necesita símbolos, lugares, espacios públicos. Claro, y lo que no encaje, ahí es donde importan estas pequeñas cositas que antes no importaban, ¿no? El año pasado no importaba. ¿Por qué importa ahora? Porque ahora les estorba dentro de lo que yo creo es un proyecto mayor. Tienen que depurar aquello que estorba. Y entonces por eso depurar al lugar de la memoria no significa cerrarlo, significa corregirlo. Limpiarlo. ¿No? Corregirlo hacer según un trabajo de... Sí, reescritura, ¿no? De acomodar, digamos, la historia a lo que ellos, imagino, les conviene para su narrativa. Lo mismo va a pasar con los textos escolares. Ahora, del otro lado, del lado del sector progresista, vamos a llamarlo, demócrata, de la academia, tampoco es que el lugar de la memoria haya sido festejado por nadie, ¿no? O sea, habían grandes críticas, falta esto, falta lo otro, en la comunidad de derechos humanos también, ¿por qué no hay mayor precisión en determinados casos si hay sentencias, ¿no? O sea, tampoco ha sido un lugar que haya tenido defensores. Los defensores han surgido en las últimas, 2 semanas. Sí, y los defensores me parece bien que hayan surgido, ¿no? Creo que es porque saben que en realidad no es el lugar de la memoria lo que están defendiendo, ¿no? Están defendiéndose de la amenaza mayor, porque saben que se puede venir en efecto un proceso más complejo, ¿no? De control del pensamiento en general. ¿Tú crees que vamos a eso? Mira, vamos a ponernos en el escenario de la Comisión de Educación y Cultura de la semana pasada ya, ¿no? Hace 10 días. Del viernes. Sí, que fue, digamos, una competencia de cosas cada vez más duras, parecía que están compitiendo entre sí. Lo que quedó, digamos, como resultado de la reunión fueron cosas, bueno, por ejemplo,
que tenía que formarse una comisión que revisara los contenidos del lugar de la memoria, que los currículos de los trabajadores debían pasar por seguridad del Estado, ¿no? Que los lineamientos en los cuales habíamos estado elaborando debían ser, como en efecto le corresponde, ser revisados por el Ministerio, pero además se invitó a que participaran de esa revisión los sectores defensa e interior de una manera más integral, ¿no? Se señaló que debía establecerse un vínculo entre lo que ahí dice con lo que o sea, lo que Cultura estaba haciendo con lo que estaba haciendo Educación, el Ministerio de Educación. O sea, enlazar estos dos procesos de reescritura. Es casi un proyecto estalinista, ¿no? Acuérdate que Petrosi o alguno de los congresistas le pide a la viceministra de Educación la relación de todos los colegios que habían llegado a visitar el lugar de la memoria. Para ir a... Para desinfectarlos. Y se acordó. O sea, los representantes del Estado que estuvieron en el presidente del Ejecutivo dijeron ya, sí, podemos hacerlo. Para que luego vaya la ONG del señor Miyashiro a, me imagino, transmitir su propio programa de educación que tienen, ¿no? Que es de lucha contra el terrorismo y todo esto. Y se quedó en eso. ¿Ya? Si quieres, si todas estas cosas, que no creo que solo pasen en este sector, ¿no? Hay otras cosas que no vemos y que deben estar pasando, se pueden acordar públicamente frente a una ministra y una viceministra, frente a las cámaras de televisión, verlo un montón de personas por la tele, ante dos congresistas de oposición con notable, digamos, visibilidad, y que se pueda hacer y decir, y que quede como acuerdos. ¿Qué quieres que te diga? Yo sospecho que en efecto podría pasar que haya una política de control cada vez más fuerte del pensamiento y básicamente de generación de estigmatización. Ahora, frente a ello, que un poco tú has estado muy metido en esto estos días, ¿no? Claro, hay reacciones, salen pronunciamientos, la gente va al LUM, pero eso puede quedarse ahí nomás. O sea, ¿tú sientes que hay en el Movimiento de Derechos Humanos o en fin, quienes han salido a defender el LUM, una real claridad de lo que significa esto que estás planteando? ¿O no? ¿O hay una cuestión más intuitiva, pero que todavía no termina de entender la magnitud? Porque lo que tú estás planteando es algo que además estamos viendo también con el tema del enfoque género, ¿no? Es una forma de hacer política de un aparato político que tiene medios, recursos, plata, etcétera, etcétera. Y al frente lo que uno ve son reacciones improvisadas, no digo que sean malas, pero que uno no ve una respuesta más política además, ¿no? Porque yo no veo actores políticos al frente de estos otros actores políticos, veo actores académicos, veo activistas, te veo a ti, me veo a mí, pero no veo actores políticos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No hay, ¿no? En No principio, hay. Claro. Lo dices en voz baja, así, sí, para que no se enteren. Sí, bueno, no hay, podrían haberlos, ¿no? Pero creo que no se puede hacer política desde el miedo, ¿no? O sea, yo podría no decir nada, igual me perjudico siempre, ¿no? Tú también, claro. Y todos los que hablamos desde nuestros pequeños lugares, no es que nos vaya mejor cada vez que hacemos las cosas. Lo que podemos hacer desde nuestro respectivo rubro, pero ni tú ni yo, como bien dices, somos actores políticos, ni convocamos a nadie. ¿Y por qué estos actores o estos congresistas que han firmado un pronunciamiento, una moción de apoyo, o sea, ¿qué cosa falta ahí? O sea, más allá de perder el miedo, ¿qué cosa falta? Oye, perder el miedo no es poca cosa. Yo sé que no es poca cosa, pero bueno, si estás metido en política tienes que tener un poco la aptitud para perderlo, ¿no? Yo creo. Sí. Y bueno, una lectura un poco más política justamente de los procesos que estamos viviendo, ¿no? O sea, aunque no es que desmerezca los aportes técnicos que todos podemos dar, pero no, digamos, es que es un poco contradictorio lo que voy a decir, ¿eh? Ya. O sea, me parece muy, muy saludable que de actores políticos que antes, digamos, por decirlo así, ¿no? Solamente eran críticos maximalistas, ¿no? Sobre todo desde la izquierda, hoy tengan una capacidad propositiva más interesante. Digamos que hemos avanzado algo. Yo creo que sí, ¿no? Que hay reflexión y que hay además capacidad técnica. Entonces, eso me parece muy valioso. Es más,
la posibilidad de concertar, ¿no? No entender al otro solamente como el enemigo al cual destruir, sino en efecto un rival político, ¿no? Que también tiene derecho a compartir el espectro, digamos, desde la derecha, la izquierda, el centro, lo que sea. ¿Ya? Eso está muy bien. Sin embargo, no puedes dejar de hacer política. O sea, no, por loco que parezca, la actuación de buena fe es necesaria, pero no es suficiente. Claro. Porque si el otro no juega igual con las mismas reglas de la buena fe, te van a violentar, o sea, van a abusar de ti, ¿no? Van a hacer que ninguna de las cosas que intentas construir funcione. Y creo que por ahora los actores, incluidos todos nosotros, actuamos siempre de buena fe, está bien. Pero hay algunos actores que deberían ser los políticos, o algunos sujetos políticos, que sin dejar de actuar con buena fe, deberían tener también la otra racionalidad, ¿no? La racionalidad de hacer un poco más de política. ¿Crees que entonces el escenario, tal como está desarrollándose, vaya a tener algún giro o vamos a seguir un poco en esta avanzada de estos sectores y esta resistencia tímida o aprendizaje de la resistencia que de repente no alcanza el tiempo para aprender a resistir? O sea, ¿cómo ves tú esto hacia adelante? Pensando ya en el 2019, el 2020 y el 21, que va a haber, supongo, una nueva gran discusión sobre el tema. Creo que nada sucede por casualidad, ¿no? Y lo que estamos viendo es lo que vemos que sucede en el LUM, pero no solo, ¿no? Hay normas que están saliendo. Se está desestructurando el enfoque de género, por ejemplo. Lo que está pasando ahora mismo en las reuniones que va a haber en el sector de educación respecto de la currícula escolar y la época del terrorismo. Pero más cosas que van a suceder, ¿no es cierto? Eso no es pues por casualidad. O sea, hay una voluntad de ese sujeto, no vamos a decir quién es exactamente ese sujeto, pero hay un sujeto ahí político que quiere hacer algo. No lo hace porque le da la gana, porque se inspiró. Y en un contexto internacional, global, donde los derechos humanos empiezan a tener, digamos, menos importancia que hace 20 años o 15 años. Así es. ¿No? O sea, Trump, Putin, los chinos. Sí, se han relativizado a un nivel increíble, como cuando empezamos. Exacto. Es fuerte. Ya, en ese sentido tienes margen para avanzar. Y yo creo que están leyendo bien su escenario. Ellos sienten que tienen margen para avanzar. Después del indulto, claro. Si yo fuera parte de ese sector duro, también ahora avanzaría. Ese era el momento. Claro. Como que se ha roto el dique, digamos. Sí, si antes tenías a quién presionar, ahora lo único que tienes que hacer es a quién chantajear o a quién prácticamente mantenerlo como capturado. Entonces yo creo que eso va a seguir así y es una buena lectura. Ahora, la lectura del otro sector es darse cuenta de la profundidad de ese avance, digamos, que no es episódico. Ok, José Carlos, no hemos hablado de tus libros. No, me has traído con un engaño. Te he traído con engaños, pero quería pasar a persona, quería hablar de persona. ¿En un minuto o algo así? No, en 5. Lo que pasa es que Los Rendidos fue un libro que fue una suerte de descubrimiento para mucha gente y como tú dices en persona, tú ofreces a tus padres, ¿no? Y tratas de mostrar una racionalidad en el comportamiento de tus padres, que además, bueno, para quien conoce un poco la historia de Sendero y de la política peruana, había una racionalidad detrás de la actuación de ellos, ¿no es cierto? O sea, un senderista no era un loco, un senderista es una persona que tiene una racionalidad y Los Rendidos en eso cumple con creces la misión que tú mismo te diste, pero Persona es un libro que va más allá, ¿no? Y además con un estilo, una forma de construir el libro que no es muy habitual en el Perú, digamos. En otros países sí podemos encontrar autores que han abordado estos temas o otros en la forma que tú lo has hecho. Y claro, lo que uno siente es que como que es una escritura donde es una suma de fragmentos, ¿no? Por lo menos es lo que yo he visto. Jorge Pisancho también creo en la presentación lo señaló cuando presentaron el libro hace unos meses, ¿no?
es como que lo que la guerra nos deja, o a todos de alguna manera, más, menos, a unos que otros, nos deja convertidos en fragmentos. Y tú de alguna manera nos vas mostrando esos fragmentos, pero al final nos dices, quizás lo que hay que hacer es guardar silencio y ponernos a pensar en serio, en vez de estar estetizando la memoria, como a algunos les encanta hacer, ¿no? ¿Me he equivocado en la lectura de tu libro o No, algo? Está buena la lectura. ¿Por qué centrada? Porque, como bien señalaste, en Los Rendidos es un libro, dentro de todo es un libro más simple, ¿no? Sí, claro, Es claro, un libro sí, simple. sí, sí. Es utilizar el testimonio para poner en agenda pública algo y remover algunas cuestiones de la subjetividad. Tratar sobre la subjetividad, ¿no? A partir de eso recuperas, si quieres, de los fantasmas de la guerra, algunos sujetos y dices, ¿saben? Eran sujetos políticos. Claro. Sujetos políticos con voluntad hicieron daño y, si quieres, el juicio sobre ellos ahora puede ser más duro, porque no es sobre fantasmas, es sobre sujetos con voluntad. Claro. Inclusive puede ser aún mucho más duro en el juicio respecto de mis padres, pero en general quien sea que haya tenido uso de su yo para hacer daño a otros. Claro, porque era una decisión consciente y Así racional, no era solamente porque No son psicópatas. eran psicópatas. No son locos, no son sujetos de historias góticas, ¿no? No. Entonces, ese era el proyecto, si quieres. Recuperar el sujeto político, recuperar lo que se llama la agencia, utilizar la experiencia personal para que se pueda intentar comprender, digamos, generar el efecto de la cercanía, y el juicio, por lo tanto, el juicio que no debe evadirse. Yo creo que cuando uno dice, no, hay que enjuiciar, no sé si hay que enjuiciar. Claro que pero el juicio moral tiene que hacerse a partir de la reflexión, no a partir de la construcción de un monstruo, digamos, ideológica, es solamente, ¿no? Y era una historia lo que nos estabas contando, ¿no? Con lo cual la gente se engancha. Creo que se podía conectar, es el valor que tiene el testimonio. No es que el testimonio no se pueda criticar, se puede, ¿no? Claro. Pero el primer momento que te coloca el testimonio es el de respetar. Claro. ¿No? Primero respetas, después criticas. Y además es algo así como que tú abrías el telón y entonces acá está. Esto eran mis padres, esta era nuestra vida. Sí. ¿No? Acá vas por otro lado. Sí, porque hay una trampa, una debilidad en Los Rendidos, ¿no? Es que se parte como de una situación optimista, moderna, ¿no? O sea, hay un sujeto que hay que rescatar. Histórico. Por eso pusiste el faro en la... Y bueno, hay algo, ¿no? Algo que guía los proyectos. ¿Qué guía los proyectos? Las voluntades conjuntas, ¿no? Las ideas compartidas, las generaciones y sus valores. Una luz en el horizonte. De la Marina, además. De la Marina, sí. De ahí salía la lancha a la visita al frontón. Claro. ¿No? Había que llegar, después de regreso una noche. Por eso. Daba mucho miedo. Porque la modernidad construye y destruye, digamos, ¿no? Es de los dos lados. Y hay un momento en que te dejan en incertidumbre, ¿no? Mientras estás en el océano, en la noche, no se ve nada y buscas la luz, ¿no? Aunque sea la luz de la represión. No importa. Pero en persona no has buscado es que en persona lo que iluminar, digo es, digamos. No hay sujeto. O sea, realmente la pregunta es sobre el sujeto. Ya acá, digamos, si quieres, la discusión es un poco más superficial, ¿no? Acá lo que intento compartir con los demás, pero también es como obvio, es hacer obvia la evidencia de que los sujetos no duran el tiempo suficiente como para tener una experiencia que se pueda compartir. O sea, es una cuestión global, ¿no? Esa sí es la historia cruel de la modernidad, ¿no? Los sujetos nacen para ser destruidos constantemente, no de manera excepcional. No es una singularidad, como decían los escritores del Holocausto, digamos. Claro, entonces, por eso es que todos son fragmentos, todos son restos. Si quieres, tu suerte no es ser persona, ¿no? Tu suerte es el resto. Y hay que asumirlo, ¿no? Y si no lo asumes, entonces te pones a poetizar.
y el resto se convierte en pieza de algo. Y a buscar a los poetas, Y un esto poeta que le gusta tanto, ¿no? Y sí, a cierto sector, ¿no? pero acá lo que tenemos son cuerpos cuerpos. Y es mucho más sublevante, si quieres, tener a los cuerpos destruidos que a las palabras agredidas. Quizás por eso es que el libro no ha sido tan comentado, no ha sido... hay reseñas, en fin, te han hecho varias entrevistas, pero yo no he visto que te hayan aplaudido tanto como con Los rendidos. Es un libro incómodo, ¿no? Da cuenta de un fracaso. O sea, eso es además, ¿no? Da cuenta de un fracaso, porque si parto de suponer que los sujetos en realidad no duramos, ¿no? O si duramos, somos en realidad efectos de la coerción o destruidos completamente, ¿cómo podemos representar eso? ¿Cómo? Yo creo que no se puede de manera totalmente honesta, ¿no? Y por eso sales del texto y pasas a los mapas, a las fotos reelaboradas, esta foto con tus padres que... Algo así como que solamente puedes seguir las huellas de lo que un sujeto pudo haber dejado, pero no se puede. Entonces lo que hago es intentar. Dibujo mapas, porque no puedo de otra forma, pero no son suficientes. Hago dibujos, no son suficientes. Hago cómic, no son suficientes. Inserto un poema, no es suficiente. Recurro a testimonios de otros, no es suficiente. ¿No? Recurro a la filosofía, no es suficiente. Nada es suficiente porque en realidad estamos evadiendo el tema de que son los cuerpos los que están destruyéndose. Pero eso no es porque sea un fracaso, es porque esa es la condición, digamos, de las cosas. O sea, sí, bueno, que querramos siempre estar... Para mí fue un fracaso. Construyendo estos sujetos. Un fracaso. Da cuenta, pero mira, no está mal dar cuenta de un fracaso. ¿Por qué estaría mal? Claro. O sea, más bien yo sospecho, si quieres, o tengo menos estima las obras completamente logradas. Me gusta más algo que da cuenta, que me deja entrever la dificultad de lo que le costó a algún autor, artista, creador, lo que sea, conseguir algo. Bueno, acá honestamente doy cuenta de un proceso que intenté y que no logré. Y me parece que es válido también compartirlo para que los demás lo piensen, ¿no? Pero eso es porque eres demasiado moderno, quizás. Quizás es tu herencia. Quizás yo no digo que no sea moderno, ¿no? No, claro. Sí, pero si quieres, creo que, como decía Hobsbawm, hay maneras de ser moderno, ¿no? Creo que hay algunas herencias de la Ilustración, por lo menos, de las cuales me siento heredero, ¿no? Y creo que esas son las que pues tenemos que de alguna manera rescatar como tradición hoy, ¿no? Esas, no las del progreso y la construcción de los proyectos saltándonos la voluntad de los demás. Por eso es que estás escribiendo un nuevo libro. Un pequeño ensayo, un pequeño ensayito para el Fondo de Cultura Económica sobre unas reflexiones en torno pequeñas sobre el Bicentenario y el pacto cínico que tenemos todos compartidos y que en realidad creo que son las reglas que ahora nos articulan. El cinismo compartido, es un pacto. José Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Amigos, amigas del Arriero, yo quiero recomendarles, si no lo leyeron, seguramente alguien todavía no lo ha leído, lean Los rendidos. Le hemos dado un poco de palo acá, pero es un libro que vale la pena leer y es de fácil lectura. Es un libro que se lee fácil, aunque a alguna gente le pueda doler lo que dice. Y lean Persona. Lean Persona porque a mí me parece que es uno de los mejores libros que se ha escrito en este país. Y es un libro que creo que justamente en el cual se siente esa tensión, ese enfrentamiento con el fragmento y con la pelea por construir el sujeto, todo lo que acabamos de hablar con José Carlos. Y el libro vale la pena leerlo porque nos confronta. Es un libro incómodo, es un libro que de repente no les va a gustar, pero es un libro que vale la pena leer porque si lo leen creo que van a entender un poco mejor además por qué estamos sumergidos en las discusiones en las que estamos sumergidos en este momento en nuestro país. Nos vemos.